Muy buenos días. Somos un grupo de estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad vamos a realizar una entrevista a nuestra psicóloga Vanessa. Queremos agradecer su presencia. Es una profesional muy reconocida por su amabilidad, su preparación y su calidad humana. Para nosotros es un honor poder aprender de su experiencia. Enseguida le doy el pase a la psicóloga para que haga su presentación correspondiente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder acompañarlas a ustedes en esta realización de esta entrevista y principalmente la gratitud y también las felicitaciones por el esfuerzo que sé que hacen para día a día poder transitar este camino profesional, de culminar esta carrera tan bonita que es la psicología. Por favor, ¿nos podría brindar sus datos? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Vanessa Narri Barra, soy psicóloga clínica, bueno, especializada en terapia familiar sistémica y en psicoterapia gestal. Actualmente vengo laborando en el Hospital Nacional 2 de Mayo y en la Clínica Sana de Miraflores. Y bueno, la labor principalmente está orientada a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y patologías mentales, así como también las problemáticas a nivel emocional de los diferentes pacientes y usuarios que acuden a estas instituciones. Cuéntenos, ¿qué fue lo que más le motivó a elegir la carrera de la psicología clínica? Bueno, yo en realidad siempre desde adolescente tuve el interés en la observación con respecto a las conductas, al proceso de cambio también de hábitos, también al estudio de estos procesos internos que todos llevamos y vamos transitando día a día, sobre todo en la mejora del bienestar, ¿no? Siempre me interesó el bienestar de las personas y el bienestar de la comunidad también, ¿no? Partiendo de ahí es que nace un espíritu también y una motivación personal de poder ir buscando herramientas de cómo poder ayudar a la población, a la comunidad, a mí misma, claro, está primero empezando por uno, para también poder ello transitarlo y llevarlo a la mejora de la salud mental en la población. Interesante. ¿Y cuál ha sido la experiencia más significativa que usted recuerde en sus primeros años de práctica? Bueno, yo creo que para mí cada experiencia vivida desde el ejercicio profesional siempre ha sido muy significativo. Creo que recuerdo en mi corazón con mucho cariño cada experiencia. Si tendría que resaltar a la pregunta una experiencia, bueno, yo creo que laborar en NAVIF, ¿no? En una institución donde van a, digamos, albergarse niños en situación de abandono, de riesgo social, fue una de las experiencias más significativas porque partiendo de ahí es donde pude de repente vivir un poco más de cerca cómo la desprotección familiar, los vínculos desligados, el abandono y las ausencias parentales o de figuras de cuidado al menor, pues cómo influyen de manera significativa en sus procesos emocionales, psíquicos de estos niños, ¿no? Eso es algo que a mí principalmente me sensibilizó, me marcó, también me dejó huella y también me impulsó a poder orientarme también a otra formación, ¿no? A nivel de la intervención familiar. Muchas gracias. Enseguida doy el pase a mi compañera para las siguientes preguntas. ¿Qué tal, Gracias. doctora? Bienvenida, muchísimas gracias por la apertura. Mi nombre es María Carla Peralta. Quisiera consultarle, ¿qué cree, si cree que una entrevista estructurada es más efectiva que una no estructurada en lo que es la práctica clínica? Bueno, yo particularmente creo que ambas son beneficiosas de acuerdo al objetivo que cada especialista pueda tener como plan de acción en cuanto a qué lo encamina a poder lograr con este paciente o usuario, ¿no? O sea, yo creo que ambas, tanto la estructurada y la semiestructurada, nos van a traer ventajas y desventajas. Para los fines estratégicos, digamos, de un diagnóstico, de repente una patología o una enfermedad mental, yo creo que siempre la entrevista estructurada va a ser aún mejor de repente para poder identificar criterios diagnósticos, no sé, según el DSM-5 o según el CIE-11, nos va a servir de repente para tener una guía, así como usamos un test psicológico y podemos aplicar ítems, pero la entrevista estructurada también nos va a servir para medir ciertos indicadores en las diferentes áreas, por ejemplo, cognitiva, somática, afectiva, social y otras más que nos pueden ayudar a encontrar o a poder identificar un probable diagnóstico en el paciente. Sin embargo, también creo que la entrevista semiestructurada nos va a permitir de repente ir explorando a otras áreas más, otros factores que nosotros consideremos importantes remarcar en la evaluación del paciente, ¿no? Yo creo que siempre en la entrevista semiestructurada, para mí particularmente, no digo que es más importante, pero creo que nos va a abrir también puertas, yo digo como que ir danzando con el paciente, ¿no? Porque la entrevista justamente busca como que hacer una danza con el paciente, donde el paciente se sienta, no estudiado, ¿no? Sino se sienta sobre todo Libre. Ujú. libre, se sienta acompañado, se sienta validado, ¿no? Se sienta sobre todo entendido en las circunstancias por las cuales hoy día este paciente viene afrontando y atravesando en su vida, ¿no? Entonces Muchísimas diría en conclusión que ambas, no creo que una sea más que si no lo vamos a encaminar con fines de qué objetivos tenemos en intervención con el paciente. Claro que sí. Doctora, ¿considera que la observación puede revelar información que a veces el paciente no comunica verbalmente? Sí, claro, definitivamente la observación es una herramienta psicológica importante que desde entrada del paciente, digamos, un consultorio o en el ambiente donde se desarrolla la entrevista, nos va a arrojar una valiosa información. Es por eso importante el entrenamiento en la observación clínica para identificar esa conducta no verbal que el paciente pueda también estar informándonos y para nosotros sea una información valiosa para poder elaborar un plan de intervención y previamente, claro, un diagnóstico, ¿no? No se olviden que siempre nosotros comunicamos, ¿no? Incluso el hecho de no responder, el hecho de no mirar, el hecho de cómo, ver cómo movilizamos nuestro cuerpo, o sea, el lenguaje corporal, nuestros gestos, las acciones, siempre es importante poder observarlo, ¿no? Y sí, Claro, claro, tomarlo como un indicador, por así decirlo. exacto, claro, siempre un indicador presuntivo, ¿no? Ujú. Porque si bien la observación nos da herramientas clave, pero también es necesario también igual contrastarlo con otras herramientas para poder tener la certeza de que eso que sospechamos o tenemos como una impresión diagnóstica en cuanto a la observación sea objetivo, ¿no? Y no sea algo subjetivo que más bien va por procesos que nosotros llevamos, que los estamos transfiriendo de repente a los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias. Va a continuar mi siguiente compañera. Ok, gracias. Hola, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Yadelina Animas Becerra. Y mi pregunta es, ¿piensa que las entrevistas iniciales son determinantes para establecer un diagnóstico certero? Bien, gracias. Bueno, yo creo que la entrevista inicial siempre es importante, principalmente para poder establecer el vínculo de confianza, el rapport con el paciente, y también nos va a dar información para poder elaborar un diagnóstico. Un diagnóstico certero, yo creo que sí, en la medida que también el paciente pueda permitirse descubrir, pueda permitirse abrir, digamos, yo digo, como abrir el corazón, abrir sus procesos internos, Sentir esa confianza, más que todo. y abrir justamente estos procesos internos y contarlos y desplazarlos a la entrevista. Sin embargo, también sabemos que hay otro tipo de paciente que tal vez en una primera entrevista inicial no nos puede dar toda esa gama de información que requerimos para establecer un diagnóstico. Sin embargo, la primera entrevista inicial sí nos da una información de entrada para poder ir elaborando un diagnóstico. En algunos casos sí nos sirve ya para elaborar un diagnóstico clínico, pero en otros casos requiere de una evaluación Es a muy, través de muy otra. interesante. Ok. Mi siguiente pregunta es, ¿utiliza algún protocolo de estándar al iniciar entrevistas con nuevos pacientes?
Sí, bueno, usamos nosotros generalmente un protocolo inicial, ¿no? Esto ustedes también lo conocen, datos de filiación, motivo de consulta, observación de conducta, y en ese marco también hacemos un historial personal, historial familiar, y vamos con los eventos estresores recientes para poder elaborar, de acuerdo a todo un Claro, estudio, una impresión diagnóstica, ¿no? Sí, sí tenemos, bueno, yo sí uso particularmente un formato porque me permite tener estructurado para, en base a ello, poder elaborar el plan de intervención, ¿no? Porque a veces todo no se queda aquí en la cabeza, aunque sí podemos tener buena memoria, tal vez algunos sí, otros no tanto, claro. pero es mejor tener una guía, ¿no? O sea, donde podamos adjuntar los datos relevantes sobre Todos nuestros sus datos. pacientes. Así es. Ok. Muchas gracias, doctora, qué interesante. Ahora le doy paso a mi compañera. Un gusto. Un gusto. Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Susana Ávila. Bueno, la pregunta que me gustaría realizarla es si usted ha tenido la necesidad de complementar sus entrevistas con herramientas, ¿no?, de observación, en tanto en los entornos familiares, escolares o laborales. Claro, definitivamente en la entrevista inicial o posterior siempre usamos otras herramientas, ¿no? Para complementarlas. En algunos casos, y ustedes también seguro están ya entrenándose en ello, en evaluación clínica a través de test psicológicos, ¿sí? Test psicológicos, ya sea proyectivos, sea psicométricos, también nos van a servir para poder contrastar y verificar una impresión, un diagnóstico probable de lo cual sospechemos que el paciente esté padeciendo, ¿no? O esté teniendo. Entonces, herramientas claves para la observación, claro que sí. Uno de ellos, los test psicológicos para complementar la observación, y también otros, algún tipo de escalas que son parte de los test psicométricos que podemos usar, que están estandarizados, están validados, o también estos tres test proyectivos que también los podemos adaptar y utilizar en nuestra población, ¿no? Podemos usar también grupos de apoyo, terapias de grupo que también nos sirven para poder reunir mayor información, ¿no? Y claro, y propiamente dicha la intervención, de repente ya a través de la terapia individual, la terapia familiar, podamos usarlo también para poder tener aún más información sobre el motivo o las necesidades que requiera el paciente abordar, ¿no? Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Mm. Ahora me gustaría lo que es centrarme cómo varía la observación en el consultorio en su experiencia, ¿no? ¿Qué diferencias se encuentran en lo que es la observación del paciente adulto y a un niño durante la entrevista? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la estrategia que se usa, ¿no? Es cierto que en niños la estrategia principal es el abordaje a través de, por ejemplo, de ejercicios creativos como por ejemplo juegos, ¿sí? A través de la pintura o artes artísticas, porque en el niño el abordaje requiere de explorar de una manera tal vez más lúdica en comparación a los adultos que principalmente es una entrevista, digamos, donde va a pregunta-respuesta o vamos abriendo espacios donde el usuario adulto pueda verbalizar, externalizar lo que va sintiendo a través de las palabras, a través de las emociones. En cambio, en el niño tenemos que usar herramientas, repito, por ejemplo, lúdicas, para que el niño pueda externalizar esas emociones, de repente a través de esta estrategia de poder hacer juegos con ellos, de hacer pinturas, de hacer de repente plastilina, o de repente elaborar un origami, y a través de esa herramienta terapéutica poder nosotros tener información, ¿no? En la observación que vamos a hacer este niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la principal diferencia es la técnica, ¿no? Las herramientas que podamos usar. Con niños, principalmente, no digo en todos los casos, pero en la mayoría siempre empleamos herramientas lúdicas y artísticas. En cambio, en el adulto, principalmente un enfoque más narrativo, ¿no? Que vendría a ser la verbalización, tanto de la conducta verbal y no verbal. En cambio, en el niño es algo más dinámico y lúdico, ¿no? Activo, más de juego, ¿no? Pero que a través de ese juego o esas herramientas artísticas podamos nosotros ir recabando una valiosa información, ¿no? Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Doy paso a mi compañera. Doctora, buenos días. Le saluda Yuseli Arce. Una pregunta. ¿Cómo maneja usted los silencios o la falta de respuestas verbal durante una entrevista clínica? Bueno, yo creo que siempre es muy valioso por parte de nosotras el poder tener el respeto frente al paciente, ¿no? Yo creo que incluso en esto que tú comentas de los silencios o la falta de respuesta a algunas preguntas, es importante validar, ¿no? Validar es poder comprender esa reacción que el paciente o esa respuesta que el paciente tiene de no querer verbalizar o hacer silencio, ¿no? Empatía, ponernos en el lugar de este paciente sin juzgarlo. Es importante que frente a este tipo de actitudes de nuestros pacientes evitemos el juzgamiento o el prejuzgar al paciente. Entonces, recordemos que el respeto consiste en no apurar tampoco al paciente a que responda, sino tal vez nosotros buscar una forma creativa para poder intervenir en esos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esto? Principalmente ser respetuosos, entender el proceso interno que moviliza a este paciente a hacer este silencio o de repente a evitar responder a ciertas preguntas, y para ello nosotros tenemos que tener pues una mirada bastante abierta y una mente abierta y un corazón abierto también para poder ponernos en sintonía también con el paciente, ¿no? En vez de juzgar. Algo que siempre yo digo es que el paciente es más experto que nosotros como psicólogos, porque el paciente es experto en su vida, con cómo lo haya ido, no manejado, hablemos de un adulto, él es experto en su vida y nosotros con mucho respeto tratamos de ir entrando a su mundo interior para poder acompañarlo y apoyarlo en lo que requiera, siempre respetando su silencio, respetando su no responder, y vamos buscando nosotros también desde nuestro ejercicio herramientas creativas para poder ir logrando que en las futuras seguro entrevistas este usuario o paciente de repente sí pueda tener la confianza o permitirse el mismo abrirse a esos espacios que de repente evita, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Le doy paso a mi compañero. Hola, Jenny, buenos días, sí, estoy aquí. Ujú. Buenos días, doctora, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, soy Jenny Cárdenas, un gusto y un placer conocerla. Mi pregunta es, ¿qué estrategia emplea usted para generar un ambiente de confianza que facilite tanto la observación como la entrevista? Claro, por ejemplo, en mi caso, y bueno, creo que la mayoría también de psicólogos lo empleamos, es la primera fase, ¿no? Ustedes saben que dentro de la entrevista hay una fase social, que es esa fase del saludo, el recibimiento del paciente. Luego ya viene la otra fase de desarrollo y cierre de la sesión. Entonces yo me voy a centrar en la primera fase, que es la pregunta, donde el establecimiento del vínculo de confianza va a ser clave. Una estrategia que yo uso, por ejemplo, al inicio es la connotación positiva, ¿no? Por ejemplo, dentro del abordaje sistémico, la connotación positiva consiste en denotar, o sea, remarcar alguna actitud, gesto, conducta visible, observable, que podemos encontrar en el paciente al ingresar y de repente sentarse en el lugar donde los estamos recibiendo. De repente observamos, o sea, de repente nos damos cuenta de algún gesto, no digo, te felicito por tener esta actitud al entrar, o te felicito por la espera en llegar hasta acá y poder esperarnos para entrar, o te felicito porque de repente hemos notado algún gesto físico, o de repente en cuanto a su cuerpo, o de repente en cuanto a su vestimenta, alguna armonía o estética que es visible, y lo podamos
remarcar, ¿no? Porque eso también va a ayudar a que el paciente se sienta reconocido por algo, ¿no? Y ustedes saben que muchas veces el no ser reconocido lleva a que los vínculos que este paciente tiene con otras personas, en este caso con un psicólogo, pueda más bien distanciarlos en la relación. ¿Y qué es lo que nos acerca en una relación, en un vínculo? Es primero el reconocer, ¿no? Reconocer algo positivo, visible, observable, porque no les engañamos, sino es algo real que observamos en el paciente de entrada, ¿no? Cuando entra al consultorio. Entonces le conotamos positivamente y luego algo que también va a ayudar es, yo por ejemplo lo que uso es darle algunas pautas al inicio de cómo, en qué va a consistir la sesión, el objetivo de la sesión, algunas normas, ¿no? Por ejemplo, esto que siempre yo remarco es, en este espacio pues no hay nada malo en lo que podamos compartir y expresar. Permítete recordar que este es también a partir de ahora un espacio seguro y que si tienes alguna duda y consulta, con toda la confianza puedes comentarme, ¿no? Y decirme, ¿no? Entonces, y luego pasamos de repente, más que pasar esa entrevista estructurada de pregunta-respuesta, de repente pasar a una pregunta abierta relacionada un poco a lo que le ha ido bien hoy día o a lo que le guste hacer o su pasatiempo preferido, un poquito para entrar en ese vínculo de confianza, ¿no? De rapport, ¿no? Esa es una de las estrategias que solemos usar al inicio, ¿no? Más que entrar y de frente pasar a una entrevista estructurada, ¿no? Ah, ok, doctora. Otra pregunta. ¿Cómo adapta su estilo de entrevista según las características culturales del paciente? Bueno, le adapto primero, si es una primera entrevista, definitivamente no tenemos mucha información del paciente, ¿verdad? A veces sí la tenemos por su historia clínica, en otros casos no la tenemos. Entonces, la entrevista la vamos a adaptar principalmente a las necesidades que requiere el paciente usuario. Y para eso, pues necesitamos poder establecer cuáles son la lista de necesidades que tiene el paciente usuario. Entonces, para ello, ¿qué estrategia voy a usar? Bueno, ya hoy están hablando mucho de esto ustedes, la entrevista, la observación, por ahí también la aplicación de algún test psicológico, si el caso lo amerite, y probablemente también poder ayudar a que el paciente también pueda informar qué es lo que requiere, ¿no? Porque también es importante hacerlo reflexionar al paciente y que él reflexione sobre qué es lo que le motiva a venir a psicología, ¿no? Para que en base también a las motivaciones que ellos tienen y lo que nosotros también encontramos que podría servir al paciente para el desarrollo emocional, personal y crecer en bienestar, entonces vamos haciendo un plan de intervención en base a las necesidades del paciente, en base a lo que el psicólogo también determina como importante que el paciente pueda lograr, y ahí vamos elaborando el plan, ¿no? Entonces yo creo que principalmente mirar las necesidades del paciente, mirar también la evaluación del psicólogo para identificar las necesidades del paciente, y en base a ello, pues elaborar el plan, ¿no? Bien, en nombre de todas mis compañeras, queremos ofrecerle y expresarle nuestro profundo agradecimiento a nuestra psicóloga Vanessa por habernos brindado sus conocimientos y también su experiencia, y destacando siempre su calidad humana. Ha sido una experiencia muy valiosa para nosotros aprender de usted. En nombre de todo el grupo, valoramos mucho su aprecio y su apoyo. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, Muy doctora. amable. gracias, muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias a